that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. Bienvenidos a Mundo 2020. Estamos hoy desde la sede de la Asociación Cubana de Naciones Unidas y vamos a analizar un tema que todo el mundo ha analizado, pero lo queremos hacer desde una óptica más característica de este programa, más estructural. Queremos conversar con el profesor Luis René Fernández Tavío, un gran experto en los temas de Estados Unidos, sobre esta situación. Antes de entrar en lo que pasó Luis René con el asalto al Congreso, quería un poco tu apreciación del contexto, la panorámica en que surge esto, para después, posteriormente, hablar de los impactos, ¿no? ¿Cómo tú verías, cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, este es un presidente que desde el primer momento se ha resistido a salir de la Casa Blanca. Muchos de estos trabajos, libros que se han publicado sobre él, se pone énfasis en la idea de que él tiene terror de salir porque ha cometido muchas violaciones legales que incluso pueden poner en riesgo de ser procesado por todas las acciones que ha cometido. Al principio de este año, la economía, que es un factor fundamental en el ciclo electoral, estaba en condiciones muy favorables. Se habían cumplido fines 2019, años, principios 2020. Fines de 2019, antes de marzo, la economía daba buenos índices en sentido general, lo que los economistas llaman los fundamentales, y esto era un presagio de que realmente habría sido muy difícil derrotarlo en las elecciones de ese año, en el mes de noviembre. Aunque no es un factor definitivo, pero cuando la economía está bien, muy bien, los índices de desempleo a niveles mínimos, un hombre que tiene una capacidad de liderazgo, una capacidad de comunicación desarrollada desde los tiempos en que produjo ese famoso programa, El Aprendiz, hay que reconocer que ha logrado unir una serie de grupos, excepcionalistas blancos, los Proud Boys, todo este tipo de personas, que efectivamente lo apoyan de manera muy comprometida como un líder, más allá del tema político. Y él está aferrado a la presidencia y no aceptar bajo ningún concepto eso. Entonces, en la medida que el mal manejo de la epidemia, que fue también coadyuvante de la gravedad de la crisis económica, violenta, comparable con las peores que han tenido Estados Unidos, mucho más dura en términos de caída del producto, del número de desempleados, a la peor que hasta ese momento había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la del 2007-2009. La economía creciendo después de 10 años. Todos estos factores se suman y, por supuesto, esa presión de la crisis económica con toda esta situación de la pandemia repercute con mucha mayor fuerza en los sectores de las llamadas minorías, los afroestadounidenses, los hispanos. Y ahí se produce otro fenómeno que viene de la historia de Estados Unidos, de conflictos no resueltos, que en estos tiempos se le ha llamado el racismo estructural, que viene de la propia formación histórica de Estados Unidos. Aquí hay un componente que a veces no siempre se ven en los análisis, y es la presidencia de Obama. La presidencia de Obama es un presidente negro. Sí. En la Casa Blanca generó un nivel de resistencia muy fuerte dentro de los republicanos en el Congreso en su momento, pero también en esos sectores de los llamados WASP, ¿no? White, Anglo-Saxon and Protestant, los protestantes blancos y anglosajones, que están persiguiendo
están percibiendo que Estados Unidos se le está yendo de las manos. Correcto. Y que están avanzando las minorías y tal. A lo que se suma, algo de lo que tú has publicado mucho, que es el tema de la globalización y los perdedores de la globalización, ¿no? Al interior de los Estados Unidos. Al tiempo que también hubo sectores del llamado establishment, que aunque Trump dijo que no, que era un tipo que venía de afuera y tal, en realidad ha respondido sus intereses. Por tanto, esta hipótesis que tú estás manejando, de que a lo mejor él no hubiera perdido las elecciones como las perdió en noviembre del 2020, yo creo que es correcta, podía haber ganado, pese a toda la polarización que generó, porque hay una base en Estados Unidos, en la población, y una base en la élite política que ha estado de acuerdo con muchas de las cosas que él hizo, y llevó a esta situación de la toma del Congreso, ¿no? No sé si quieres hacer algún comentario de esto, o decir algunas otras cosas respecto a lo que te motivó de lo que te ha motivado, ¿no? Esa toma de la Casa Blanca, algo inédito, del Congreso, que es algo inédito. No, pero mencionabas antes el tema de la globalización, los efectos de la globalización, claro. Y de la contrarrevolución conservadora, que algunos hablan de la revolución, desde Reagan. Eso, el primer efecto que nosotros siempre aprendemos, está en América Latina, en los países subdesarrollados. ¿Qué es lo nuevo que por primera vez se produce un efecto sobre la propia población y sobre los sectores manufactureros dentro de Estados Unidos? Y esto es utilizado hábilmente por Trump en las elecciones del 2016 que lo llevan a la Casa Blanca. Lo que sucedió en este asalto, que algunos llaman golpe de Estado fallido, y hay razones para ambas interpretaciones, tiene que ver precisamente con este constante accionar de Donald Trump para, a pesar de que realmente, objetivamente, por los resultados del sistema político de Estados Unidos, perdió las elecciones, declarar antes, durante y después, y llevar a todas las instancias de los mecanismos políticos, judicial, declaraciones de que fue un fraude, tratando de evitar irse del gobierno y declarar que esto fue un fraude, esto fue algo totalmente ilegal, esto fue una violación de la democracia. Él transforma la realidad por eso. Esto es un elemento fundamental. Y el último episodio, que hemos visto hace muy pocos días, tiene que ver exactamente con un llamado increíble que nadie esperó. Todo el mundo sabía que él lo había declarado, que él no perdió las elecciones, que ganamos por amplia margen, que en realidad Biden y los demócratas se robaron las elecciones. Pero entonces, él llama el mismo día, 5 fue por la mañana, desde la Casa Blanca, a sus seguidores concentrados ahí a marchar por la avenida Pensilvania hasta el Congreso. Y se produce, bueno, todas estas fotos terribles que hemos visto de un asalto brutal donde suceden muchas cosas que incluso históricamente nunca habían sucedido. Nunca una entrada de una bandera de la Confederación, más allá de los símbolos de Trump, las banderas con Trump y todas estas cosas que llevan sus simpatizantes, las gorritas rojas con las siglas MAGA, Make America Great Again, y todo eso. Eso es una cosa, pero la significación de entrar la bandera de la Confederación al Capitolio, y ahí están las fotos, es algo verdaderamente tremendo. Y nunca había tampoco ocurrido desde 1814 con los ingleses, que había habido un asalto concreto, una violación del Congreso. Esto tiene, obviamente, el hecho físico en sí, la violencia sobre la institución y el simbolismo que esto tiene, que ha estimulado muchas críticas, muchas reflexiones. Ha habido un llamado incluso a aplicar la enmienda 25, se ha vuelto a hablar de muchas de estos procedimientos porque realmente hay temor. No se puede olvidar que estas cosas podrían haber pasado o hemos visto cosas semejantes en Haití o en algún país de nuestra región, una república bananera, pero que esto suceda en Estados Unidos
y que el que convocó a eso sea el propio presidente de su posición de presidente, el hombre que tiene las armas nucleares, que tiene el poder de destruir el mundo, ¿no?, tantas veces como quiera, es una cosa verdaderamente que es un peligro, no solamente para la democracia de Estados Unidos, como ellos dicen, sino además para la seguridad nacional y para la estabilidad del mundo. Y todo el mundo está sorprendido de eso que ocurrió. No, realmente el nivel de atención mundial a esto ha sido fenomenal. Él, de todos modos, en medio de la avalancha de personas sobre el Congreso, planteó que él no reconocía las elecciones, porque tiene que ver con su lógica, y es la lógica por la cual también lo apoyan 75 millones de personas, es de que él es un tipo que no es del establishment, que él está luchando contra el pantano de Washington desde el punto de vista político y también contra el pantano de Wall Street. En la concreta, las medidas que ha tomado, quitar de regulación, poner jueces en el sistema jurídico conservadores, quitar las regulaciones, te decía, de los temas de financiamiento, etcétera, más neoliberal y más a favor de la élite económica norteamericana no ha podido ser, y de la oligarquía norteamericana, para decirlo con palabras como tocan, ¿no? No sé si te parece, Luis René, pasar a conversar sobre otro acontecimiento que pasó el mismo día, el día 6 de enero, que fue las elecciones en Georgia y lo que ha implicado para el Senado de los Estados Unidos, pero si te parece lo dejamos después de la pausa. Por haber nacido en este país, Cuba viva. Bienvenidos de nuevo a Mundo 2020. Estamos discutiendo con el profesor Luis René Fernández Tavío, investigador del Centro de Investigaciones de Economía Internacional y un gran colaborador del Centro de Política Internacional, del Programa Nacional de Relaciones Internacionales, los temas de los acontecimientos del 6 de enero en Estados Unidos desde una óptica más amplia. Nos habíamos quedado, Luis René, en tu percepción de lo que pasó paralelamente en Georgia, que tampoco creo que nadie esperaba un triunfo de los dos candidatos al Senado de Georgia, ¿no? Sí, yo creo que es un acontecimiento sumamente importante porque en rigor, en las elecciones, en el marco de las elecciones presidenciales, los demócratas perdieron asientos en la Cámara y no lograron desbancar a los republicanos. Y esa experiencia es funesta para un nuevo presidente en las condiciones actuales. Y se sabía que en este caso existían los dos asientos para el Senado por Georgia, que hay que subrayar qué tipo de estado es, un estado del sur, un estado racista, de la etapa más cruenta, más fuerte de la Jim Crow, y quiere decir esto la segregación racial. El apartheid americano. El apartheid americano. Que es la base del apartheid después de Sudáfrica, que surge en 1948. Jim Crow viene después de la reconstrucción en Estados Unidos, en fin, pero bueno. Sí, pero a veces en nuestro país, en otras partes, la interpretación o la propaganda desde Estados Unidos es que ya el problema del racismo fue resuelto y no se recuerda que hay algo peor que el racismo o de una manera más brutal, que es la segregación racial. Apartheid. Sí, apartes. Los juntos, baños pero apartes. Distintos, claro. Todo. Y eso tiene una trascendencia enorme. Pero la significación, que es el primer senador afroestadounidense, pero que además tiene otra significación de enorme trascendencia, incluso con un simbolismo. La iglesia bautista donde este hombre predica es la misma de Martin Luther King. Es decir, un estado segregacionista, racista profundo, que no se esperaba que pudieran perder
y además entonces gana este hombre por un trabajo de movilización de los afroestadounidenses. Este hombre, ya decíamos, como se sabe, es un predicador y en su propia iglesia les decía a sus feligreses, bueno, todo este odio, todo este resentimiento que ustedes llevan dentro, llévenlo a las urnas. Y logró algo increíble. Yo creo que es algo trascendental y entre tantas cosas negativas que han ocurrido y preocupantes dentro de Estados Unidos, un elemento positivo y esperanzador. Y algo todavía más interesante, el otro candidato, Jon Ossoff, un hombre más joven, no afrodescendiente, y se dice que este impulso, esta movilización, ese trabajo de movilización que lograron los afroestadounidenses, entendiendo la significación que tenía esta elección, arrastró suficiente apoyo a favor de este otro candidato y ganaron los dos asientos. Las apuestas eran que podía ganar uno u otro, podían perder los dos, todos los dos partidos se metieron ahí a gastar dinero, más de 500 millones de dólares, son una cifra enorme para Georgia, y entonces al mismo tiempo Biden gana el estado y ganan los dos asientos, con lo cual se empareja 50 y 50 en el Senado, lo cual es extraordinariamente importante, porque entonces, desde el punto de vista de la estructura de poder, Biden contaría con la posibilidad de lograr el apoyo del Senado, partiendo del principio de que la vicepresidenta, como sabemos, es la presidenta del Senado. Entonces, en este momento y hasta el 2022, las elecciones de medio término, la presidencia de Biden-Harris tiene las dos cámaras del Capitolio y la presidencia, lo cual le permite introducir leyes y tratar de lograr de aprobarlas. Yo creo que lo de Georgia efectivamente es un precedente. Es un precedente por lo que tú decías, por el nivel de movilización de la población afro-norteamericana y el nivel de movilización de las otras minorías, por los cambios demográficos que está habiendo en el sur de Estados Unidos. Algo similar pasó en Arizona con la población latina y también Biden se llevó el estado de Arizona. Es decir, por un lado estamos viendo el desespero y el activismo de los conservadores duros, los llamados rednecks, según lo que dicen los norteamericanos del sur, pero por otro lado también el nivel de movilización de sectores obreros, de sectores de clases medias bajas, de las mujeres, de las minorías. Entonces, estamos realmente viendo que en el caso de Georgia, por eso yo quise insistir, hay tendencias de mucho mayor aliento detrás. Y respecto al Senado, ahí está la figura del llamado filibusterismo, porque es verdad lo que tú estás diciendo de que ya ahora la mayoría, al menos con el voto de Kamala Harris, que es una afro-norteamericana también, de origen también de la India y tal, su padre del Caribe. Pero bueno, más allá de eso, y que pueden nominar el gabinete de Biden, no va a haber todos los problemas que se pensaban, ¿no?, que iba a tener con un Senado republicano. Existe la posibilidad. Pero existe, el filibusterismo va a necesitar las cosas grandes, coger el 60%, y eso ya va a meternos en otra dinámica que quería empezar por ahí respecto a los impactos. ¿Cómo tú ves que esto va a moderar o a ver, después que pase toda esta cuestión coyuntural, ¿no?, al Partido Republicano? Porque van a desgajarse figuras, va a seguir Trump con esa base ahí que prácticamente lo obedece. ¿Cómo tú ves eso? Tú mencionabas ahora mismo el problema del conflicto en términos de la identidad nacional de Estados Unidos a partir de las transformaciones económicas y demográficas que están modificando a Estados Unidos internamente y con respecto al resto del mundo, que tiene que ver con la declinación hegemónica, que ese es otro problema. Pero el hecho de esto, de esa nueva estructura donde se incorporan estos sectores y crecen en su participación con respecto a los blancos, que dentro de algunos años dejarán de ser la mayoría, Claro. Estos grupos se les consideraban, porque eran minoría, además de ser
discriminados y todo lo demás, pero van pasando a tener una significación mayor y esto tiene una significación política y cambia la identidad de regiones, de estados Claro. en la composición y estos son las amenazas que estos sectores blancos anglosajones que definieron la identidad de Estados Unidos Claro. están detrás de este impulso. Entonces, la trascendencia de esta situación es tremenda y está dentro de los retos que tiene esta administración o tendrá esta administración a partir del 20 de enero, que si todo se articula de una manera o de otra, tiene que recomponer elementos internos de enorme gravedad, tratar de aplacar estos conflictos y tratar de lograr la posibilidad de que se recompongan alianzas en el plano exterior, cierto nivel de multilateralismo, cierto nivel de confianza en la política de Estados Unidos hacia el resto del mundo, que se ha dañado seriamente en los 4 años de gobierno de Donald Trump. El tema de los republicanos sigue siendo un tema que al menos a mí personalmente me llama la atención porque hubo varios republicanos, entre ellos Ted Cruz, senador de un estado nada más y nada menos de Texas, que apoyó a Trump y varios, y cerca de 70 congresistas que apoyaron a Trump. Es reciente, ¿no? Esta toma del Congreso fue el 6 de enero. Pero eso, ¿cómo tú al menos percibes, ¿no? Tampoco tenemos la bola de cristal aquí. Bueno, pero realmente es una decisión, ¿eh? no, Porque tampoco puedes apoyar a eso. Es importante porque suceden las dos cosas, ¿no? Es cierto que es una división fuerte dentro del propio Partido Republicano y tiene que ver con la trascendencia que va a tener en este periodo el poder del propio Trump como figura Claro. en su liderazgo. Esto depende mucho de qué podría suceder con cosas que se han ido manejando, la posibilidad, o por lo menos se ha hablado de eso, de un posible impeachment o la aplicación de la enmienda 25. Eso gravita aquí y qué se vaya a hacer después con su propia figura y algunos de estos allegados. La división del Partido Republicano está entre estos sectores extremistas y estos sectores que hasta el final, incluso en esa confirmación que históricamente en el proceso político de Estados Unidos es una cosa formal y sin embargo se trató de convertir en un instrumento para revertir el resultado de la elección. Incluso después de haber asaltado el Congreso y haberse producido todos los destrozos, un número importante de republicanos mantuvieron su cuestionamiento de los resultados y quisieron revertir y votaron en contra de reconocer a Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos, lo cual que esto da la medida de que este es un problema no resuelto y en términos de perspectiva va a gravitar en los próximos 4 años, todavía no sabemos hasta qué punto, en el proceso político de Estados Unidos. Había una segmentación, una división, no solo dentro del bipartidismo, que es totalmente desarticulado, no hay muchas posibilidades de lograr un consenso bipartidista en la mayoría de los temas, aunque hay algunas líneas que pueden llegarse a ciertos acuerdos, pero lo interesante que tú planteas aquí es que hay una división, una fragmentación al interior del Partido Republicano y eso dependerá mucho de lo que sucede en las elecciones de medio término. 2022, que es hasta ese momento que la nueva administración tiene para poder hacer lo más rápida y eficientemente posible los nuevos cambios que quiera hacer. Ahí está el tema que tú has mencionado de la gobernabilidad, con que Biden pueda gobernar ese país donde los problemas siguen estando ahí, la división racial, el nivel de polarización que ha existido, los temas del racismo institucional en la policía. Tuviste que el 6 de enero la policía dejó entrar a la gente al Capitolio, y cualquier manifestación del movimiento Black Lives Matter los matan y los cazan. Entonces realmente estamos en presencia de una administración entrante que por los allegados de Trump se ve como no legítima,
pero que ha logrado hay una fragilidad una gobernabilidad bastante frágil y un país que a mi juicio, no sé qué tú opinas, sé que nos queda poco tiempo, ha perdido mucha credibilidad, tampoco hay que exagerar, pero mucha credibilidad internacional con su visión de campeón de la democracia y país excepcional, etcétera, ¿no? El último comentario tuyo, que estamos ya... Sí. Bueno, realmente también habría que hablar de una división dentro del Partido Demócrata. Claro, muy importante. Porque realmente no es un bloque homogéneo, como sabemos. Biden y su gobierno puede llegar a hacer verdaderamente profundas transformaciones o reformas que puedan verdaderamente aliviar esos problemas estructurales que tú mencionabas. Y ha sido muy discutido y muy traído ahora sobre la mesa porque con mucha razón los críticos, los observadores y los analistas han planteado, si esta turba violenta, terrorista, entra y destruye el Capitolio, hubieran sido del movimiento Black Lives Matter, que lo llamaban, o le llamaban también Antifa, que es algo curioso, Antifa antifascista, con mucha razón, porque evidentemente se expresa en esta administración de Donald Trump tendencias neofascistas. Pero coincido contigo, tampoco hay que idealizar a Biden, porque cuando uno ve la historia de los demócratas, incluso el propio Obama, que tuvo las cámaras, tuvo el Senado y la Cámara y no pudo hacer nada. Te propongo a los 100 días de Biden volver a llamarte y discutir estos problemas. Con gusto. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en este debate.